Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 23 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. 23 de enero es una fecha muy importante en el calendario, en la historia de este continente y particularmente de Venezuela. Un día como hoy, 23 de enero, el pueblo venezolano, unido, tiró por el suelo, volvió trizas una de las dictaduras más oprobiosas que había en este momento en América Latina, la del general Marcos Pérez Jiménez. Ese 23 de enero empezó la democracia venezolana. Venezuela no había sido país fértil para la democracia. Empezó la democracia venezolana con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y el inicio de una nueva era, que desgraciadamente terminó cuando la democracia se tropezó con otro tirano, con otro caudillo, el señor Hugo Chávez, y ahora su sucesor, este sujeto que pone el manejo de la economía en manos de Dios y que hace votos para que el país no se autosuicide. Así lo dijo. 23 de enero de 1953. Venezuela reconquistó la democracia, una democracia que había sido muy frágil en ese país. Nos preguntamos si lo que llaman el cese al fuego, unilateral, bilateral, el que ustedes quieran, esa cosa que llaman cese al fuego, que la hemos criticado porque fuego no hay, lo que hay es terrorismo, comprende también que cese la extorsión, que cese la presión al pueblo, que cese el narcotráfico, que cese el comercio ilegal del oro, que cese el reclutamiento de los niños, que cesen los secuestros y devuelvan a los secuestrados, que cesen las minas antipersona, porque parece que por cese al fuego no se entiende sino que no pongan bombas y que no cometan nuevos atentados. Entonces una comisión verificadora dice, menos muertos, luego hay cese al fuego. ¿Cese al fuego? Y estas cositas por las que preguntamos, ¿qué hay con ellas? Aquí no hay tal cese al fuego, aquí hay terrorismo y terrorismo que sigue rampante en medio de eso que llaman mentirosamente el cese al fuego. Sigue la extorsión, la presión al pueblo, el narcotráfico, el manejo ilegal de oro, el reclutamiento de los niños, el secuestro, las minas antipersona. Seguimos en la misma tragedia y en la misma desgracia. Maduro sí reveló su plan económico. ¿Qué consiste, señores? Será candidato al Premio Nobel de Economía. Lo resume en una frase. Dios proveerá. Las autoridades no son capaces, él no es capaz, nadie es capaz de recuperar a Venezuela. Dios proveerá. Se va a ganar el Premio Nobel de Economía. Eso sí, anuncia nuevos ataques contra los capitalistas que están produciendo la escasez. Esto ha sido de siempre. En un libro famoso, En los novios, una de las novelas más importantes de la época moderna, las nuevas novelas, el pueblo enfurecido ataca las panaderías porque no hay pan, e inclusive mata a los panaderos. Hay que matar al panadero cuando no hay pan, pero el panadero no es capaz de producir pan si no le llega trigo, y el panadero no siembra el trigo. ¿Y por qué no siembran trigo? Pues habrá que averiguar por qué. En Venezuela es fácil saber por qué no se siembra nada, porque ese salvaje Hugo Chávez acabó con el campo venezolano, acabó con los campesinos, acabó con los cultivos, acabó con la propiedad de la tierra, algo parecido a lo que quieren hacer en Colombia entre las FARC y Juan Manuel Santos. Lo mismo. Y por eso el resultado es exactamente el mismo, solo que hay que imputárselo a los distribuidores. Y cuando se busca solución al problema económico, es muy fácil, Dios proveerá.
listos, se acabó el problema. Sigue el bolívar a 6,50, sigue la gasolina regalada, sigue la inflación que está ya llegando a los límites de la hiperinflación, sigue la caída del Producto Interno Bruto, sigue el desabastecimiento, pero Dios proveerá. Y eso sí hace votos para que Venezuela no se autosuicide. Ese es el estadista que tenemos aquí al lado y es el mejor nuevo amigo del presidente nuestro. Ese patán, ese ignorante, ese hombre que está acabando con Venezuela, es el nuevo mejor amigo de nuestro gobierno, que no protesta por las atrocidades que comete contra los derechos humanos, porque es el nuevo mejor amigo. Y el otro mejor amigo es Fidel Castro, si es que está vivo, o Raúl Castro, si es que anda escondiendo el cadáver de su hermano Fidel. Se reunieron en Cuba las delegaciones de los Estados Unidos y de Cuba. Y entonces, gran aparato, y banderas, y la dignidad del pueblo cubano, y vamos a intercambiar embajadores, y entonces un nuevo mundo, y se acaba el bloqueo económico. Y dicen los Estados Unidos, ¿y qué hay de los derechos humanos? ¿Qué hay de las libertades políticas? ¿Qué hay de los presos políticos? Silencio, silencio. Hasta ahí llegaron las negociaciones. Es decir, más o menos, nada de nada. Ahora Cristina Fernández, que se quedó sola, como lo decíamos ayer, ya sus propios copartidarios la abandonaron, salió con una nueva tesis. Ella, que fue la creadora de la tesis según la cual el fiscal que la iba a acusar, el fiscal Nisman, se había suicidado, ahora dice que no, que está claro que al fiscal lo mataron. Doña Cristina, ¿quién? ¿Quién mató al fiscal Nisman? Hay una frase latina que lo pone a uno en la pista de muchas cosas. Quid profit. ¿A quién aprovechaba la muerte del fiscal? Pregúntese eso, doña Cristina. Sigue el debate por la citación a Óscar Iván Zuluaga. Esto es parte de la campaña de exterminio político que el fiscal, siguiendo las instrucciones de Juan Manuel Santos, porque ambos trabajan en llave, está adelantando contra el Centro Democrático. Hay que arrasar el Centro Democrático, como lo decíamos ayer. Entonces sigue el proceso de citación a Óscar Iván Zuluaga y hoy recordaremos algunas piezas claves sobre cómo se ha manejado al tal hacker. El hacker cuyo escándalo se inventó el fiscal para que ganara Santos las elecciones. En estado de ebriedad, borracho o alicorado, como ustedes quieran, el fiscal dijo que Santos le debía la presidencia de la República. La verdad es que neutralizó a Óscar Iván Zuluaga con esas declaraciones y con esas acusaciones contra su hijo y contra su amigo y consejero de la campaña, Luis Alfonso Hoyos. ¿Esa es verdad? ¿Fue eso justo? Desde luego que no. Fue una iniquidad. Hoy le recordaremos piezas fundamentales en ese proceso extorsivo contra Andrés Sepúlveda. El Carmen de Bolívar protesta, porque ayer volvió el gobierno. Conclusión de las conclusiones: las 500 niñas gravemente enfermas en el Carmen de Bolívar, probablemente inutilizadas para siempre. Esas no hay que atenderlas, es un puro problema psicológico. Sobredimensionaron los peligros que tenía la vacuna. Y ellas, unas criaturitas de 13 años y de 14 años, ellas resolvieron darle a la vacuna un peligro que no tenía y entraron en un estado de shock psicológico que las tiene en esa postración. Solución ninguna, que las dejen tiradas. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Este es un gobierno muy irresponsable y muy mentiroso y muy fanfarrón. Pero lo que están haciendo con esas criaturas de Carmen de Bolívar ya supera todos los límites. Aquí debían estar llamando a todos los científicos del mundo a decir: señores, tenemos este problema. Por favor, socorro, la comunidad internacional. Este tiene que ser un problema de salud pública. Un presidente decente y un ministro de salud decente estarían
clamando al mundo por una solución a este problema producido por la vacuna contra el papiloma humano, no por ningún problema psicológico. En el Carmen de Bolívar la gente está enfurecida, como tiene que estarlo, con justa razón. Lo que pasó con los paracos, ahora cómo le parece pues que han resuelto en unas declaraciones y en unas actuaciones de Luis Carlos Restrepo cuando era comisionado para la paz, y que era un poco una pieza suelta ahí en el mecanismo de poder. Decir que es que el presidente Uribe también estaba en la idea de darle impunidad total a los que habían cometido delitos de lesa humanidad. Falso, de toda falsedad. Es quien les habla, es testigo de excepción de ese hecho. Y en nuestra nota editorial lo explicaremos. El doctor Luis Carlos Restrepo, que maneje sus teorías, tiene toda la libertad, que diga lo que le venga en gana, pero no comprometa a un hombre que era la cabeza del gobierno y que jamás, nunca, dijo que a los paramilitares o llamados paramilitares había que darles impunidad. Nunca, nunca, ténganlo presente. Tercer mandato de Evo Morales acaba de iniciarse. Nos limitamos a decir, al que no quiere caldo, le dan 15 años de gobierno. Evo Morales otra vez. Solo que ahora, en estos 5 años, no tendrá precio del petróleo a $100. Vamos a ver a cómo logra venderle el gas al Brasil y a la Argentina con un precio del gas internacional donde está. Si Brasil y Argentina se lo siguen pagando a $100. Pobre Bolivia. Al-Sisi, presidente de Egipto, dijo en Davos, donde se está reuniendo la cúpula de la economía del mundo, que la lucha contra el terrorismo debe ser universal, venga de donde viniere. Al-Sisi, el presidente de Egipto, para que lo tenga en cuenta don Juan Manuel Santos. El terrorismo es malo, venga de donde viniera, y con terroristas no se hace un nuevo derecho ni se reconstruye un país. Eso es como apagar incendios con pirómanos, más o menos. Declaraciones de Jens Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN y está en Sofía, en Bulgaria. Nadie quiere enfrentar a Rusia, dijo, pero Rusia debe respetar el derecho internacional y la paz. Bashar al-Assad intensifica bombardeos. Ha hecho 243 en 2 días, con 92 civiles muertos, 8 de ellos niños. Y nadie se opone, nadie lo limita, porque tiene el respaldo de Rusia y de China. Y los Estados Unidos, el señor Obama, muerto de miedo, como es su costumbre, como es su estilo. En Hoy en la Historia, recordaremos el primer encuentro entre Juan Domingo Perón y Evita Perón. Una fecha trágica para los destinos de la Argentina. Se juntaron un par de especialistas en teatro. El uno coronel, el otro una mujer de las tablas. Y mujer de los tangos. Ella había sido la amante del cantante Agustín Magaldi. Y después se volvió la amante, la esposa de Juan Domingo Perón, para dolor de la Argentina. Contaremos esa historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de nuevo del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuloaga, porque yo creo que ese es un tema muy interesante y hay mucho que analizar. El llamado a interrogatorio del ex candidato presidencial ha abierto un debate en el país que a mí me parece que está claramente politizado, ¿no? Mientras la mayoría de la población, especialmente los 7 millones que votaron por Óscar Iván, creen que ese llamado es un episodio más de la vulgar persecución al uribismo y una burda criminalización de la justicia, el gobierno, por supuesto, y afines al gobierno, dicen que aquí no hay persecución y que el ex candidato tiene todas las garantías. Algo que, por supuesto,
nadie cree, ni siquiera ellos. Yo estoy casi segura de que ni siquiera ellos creen que eso sea así, teniendo en cuenta el largo historial de uribistas detenidos, fugados o investigados, que son todos, ¿no? Todos los que caen en alguna de estas tres categorías, que son, como les decía, detenidos, fugados o investigados, todos. Pero volviendo al tema del supuesto hacker, que no era más que un técnico informático, hay que resaltar el papel tan cuestionable del fiscal Montealegre, quien hizo uso de todo tipo de artimañas para presionar a Sepúlveda. Recordemos cómo el fiscal entró en furia cuando una juez revocó la medida de aseguramiento y anuló la imputación de cargos efectuada por la Fiscalía, porque pues una juez decidió que no había pruebas y que Sepúlveda podía irse a su casita. El fiscal salió con la cara transfigurada por la ira, diciendo que había que investigar a esa juez. La misma juez, de nombre Teresita Barrera, se preguntó: cuando Montealegre reacciona de esa manera, ¿está ejerciendo su rol de fiscal?, preguntó. Que el fiscal general de la Nación le diga a una juez: usted es prevaricador porque usted no tomó la decisión como a nosotros nos convenía o nos interesaba, es muy grave. Tan grave que hasta la misma Sonal envió un comunicado expresando también su profundo malestar y acusando al fiscal Eduardo Montealegre de atemorizar a los jueces. La pregunta es: ¿no es obvio que el fiscal general de la Nación no solo atemoriza a los jueces, sino al mismo Sepúlveda, quien, consciente de su situación, pudo ser capaz de declarar cualquier cosa una vez que lo volvieron a meter en la cárcel? ¿En dónde empiezan las presiones a un testigo?, pregunto. ¿Lo ocurrido con Sepúlveda no es un claro ejemplo de presión? Investigan a la juez que lo deja en libertad, lo vuelven a meter de inmediato a la cárcel, como fue lo que ocurrió. Aquí la cuestión es lo que dijo Arsenal en su comunicado: dame la prueba y te daré el derecho. ¿Por qué no nos limitamos a eso? La prueba y después el derecho. Bueno, Montserrat, ¿y qué pasó con Sepúlveda una vez que lo volvieron a meter a la cárcel por obra de la presión indebida, ilícita, delictiva del fiscal Montealegre contra la juez Teresita Barrios? Aquí en Colombia no pasa nada, eso fue un delito. Los jueces son libres y autónomos en la toma de sus decisiones y en ellas lo único que tienen que consultar es la ley y los principios generales del derecho. No pueden consultar la voluntad del fiscal general de la Nación. Y entonces se llevó a Sepúlveda para el búnker de la Fiscalía y lo sometió a presiones indebidas, ejercidas entre otros por el vicefiscal y por el director del CTI, que usted sabe, pues el país entero sabe que son dos personas muy amigables y muy cercanas entre sí. Pues allá en ese búnker lo sometieron a tales presiones tan brutales que lo quebraron, como se dice en el argot de Lampa, lo quebraron y lo obligaron a decir lo que no querían decir. ¿Y sabe esto quién lo dice? Las presiones a las que ellos fueron sometidas y a las que fue sometida, Andrés Sepúlveda. ¿Sabe quién lo dice, Montserrat? Lo dicen dos personas: el hermano de Andrés Sepúlveda y lo dice Andrés Sepúlveda. ¿Y cómo lo dicen? En declaraciones solemnes ante la Procuraduría General de la Nación. Solemnes, juramentadas y firmadas. Nos sometieron a Andrés Sepúlveda a presiones brutales. Ese es el testigo contra Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué dice qué? Pues nada, porque no se sabe, porque como la acusación contra Óscar Iván Zuluaga es en su contenido, para que él se pueda defender, secreta, mientras que el señor lanza a los cuatro vientos la especie de que Óscar Iván, David y Luis Alfonso Hoyos son criminales, eso sí es público. Este es el caso más aberrante de ejercicio del poder judicial para conseguir resultados políticos. Y detrás de eso tenga la seguridad está Juan Manuel Santos, que es el íntimo amigo, y no se le olvide que entre ellos hay un lazo antiguo que es el de contratistas, contratante y contratista.
el fiscal, antes de ser fiscal, era contratista de Juan Manuel Santos, y no por 2 pesos, no por 2 pesos, por miles de millones de pesos. Muy bien, esa puede ser la historia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 23 de enero del año 14, son las 6:25 de la mañana. Los padres de familia de las niñas enfermas del Carmen de Bolívar realizan otro plantón en la plaza principal del municipio, en protesta por el último informe del Instituto Nacional de Salud, que se niega a responsabilizar la vacuna por la grave situación que padecen las niñas, quienes no podrán asistir al colegio, dada la penosa situación que padecen. Los dolidos padres de las estudiantes aseguran que el informe no se ajusta a la realidad de los hechos, que no es el resultado de una investigación científica que establezca la relación o no con la vacuna. También destacan que no se les informa sobre cualquier proceso que tenga relación con sus hijitas. Doctor Londoño, ¿en manos de quién estamos? Entonces, ¿de qué están enfermas? ¿Cuál es la solución? ¿Quién es el responsable de las vacunas? El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio. Entonces, dígame si van a admitir que fue que contrataron mal las vacunas, las trataron mal, las trajeron mal, que esas vacunas son peligrosas como se ha demostrado en el mundo entero y que pagaron por ellas una fortuna. Alguien debe tener la culpa, y esas niñas no están enfermas de vacuna, no, están enfermas de una cosa psicológica, es una especie de virus mental que ha recorrido 500 niñas y que las tiene inhabilitadas. Perdónenme, señores, pero así no. Si son ustedes redomadamente imbéciles, no crean que el resto de la humanidad lo es igualmente. Por favor, respeten a los colombianos y sobre todo respeten a esas niñas. Yo me preguntaría, William, qué hubiera pasado si esas 500 niñas fueran acá del barrio del Chicó o del Poblado en Medellín, sí, o del sur de Cali. Dígame qué hubiera pasado aquí, o del Prado en Barranquilla. ¿Qué hubiera pasado? Una catástrofe nacional. Como son niñas del Carmen de Bolívar, como son niñas humildes, como están lejos, como son pobres, no importa. Y estos tipos pueden decir semejantes necedades. Unas niñas que sobrevaloraron el riesgo que tenía la vacuna y entonces han entrado en una especie de shock. Hombre, por Dios, ellos, los mismos que contrataron y les pusieron las vacunas, ellos los responsables de esta catástrofe de salud que se ha presentado en el pueblo del Carmen de Bolívar, son los mismos que dicen que la culpa no la tienen la vacuna, sino que la culpa la tienen las niñas. Hágame el favor. Ya ayer el del INS, por Dios, es que no quiero calificarlo más porque se sale uno de casillas. Ese señor estaba moderando el lenguaje y ya diciendo que no eran histéricas, no eran ataques histéricos como decía el ministro antes de ir al Carmen de Bolívar. No, sino que es un sobredimensionamiento psicológico, una sobrereacción al peligro de la vacuna. Claro, esas niñas, unas niñas campesinas de un pueblo lejano que no tenían ni idea de nada, estaban enteradas de lo que estaba pasando en Europa y en los Estados Unidos y de las discusiones científicas sobre la vacuna y sobredimensionaron los riesgos y entraron en un estado de shock psicológico que es lo que las tiene inutilizadas para llevar su vida normal. No, por Dios, seamos serios. Así no. Llamamos desde la hora de la verdad a la solidaridad del país con las niñas del Carmen de Bolívar para exigirle al gobierno de Juanpa y al ministro y al Instituto Nacional de Salud que haga todos los esfuerzos, todos, pero serios, para rescatar a esas niñas y devolverles la salud, porque se las quitaron. Queremos niñas sanas, queremos niñas alegres, queremos esas adolescentes en la plenitud de sus condiciones, porque así estaban antes de que les pusieran la maldita vacuna. Ángela Henao.
Buenos días a todos. La noticia internacional que pondremos en contexto sigue generándose en el país vecino Venezuela. Y como bien nos lo recordaba el doctor Londoño, Maduro cada vez da más de qué hablar y no precisamente por su elocuencia discursiva o su buena gestión presidencial. Y es que en la prensa internacional sigue haciendo noticia el discurso de rendición de cuentas del mandatario venezolano, discurso que dio hace 2 días y después de varios aplazamientos ante la Asamblea Nacional. El informe, titulado De Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro, duró exactamente 2 horas con 54 minutos y los venezolanos estuvieron a la expectativa de las medidas económicas que supuestamente anunciaría para mitigar la crisis económica y social que vive el país. Sin embargo, los venezolanos se quedaron esperando. Y es que si quisiéramos, doctor Londoño, resumir el discurso de Maduro a los oyentes, nos bastaría con resaltar una emblemática frase que al parecer será su política para gestionar la crisis. Dios proveerá. Tal vez la frase más resonante de todo el discurso. El mandatario apeló a la sabiduría popular para explicar cómo se propone hacer frente a la caída del petróleo e inyectar fuerza a la anémica economía del país. Sus palabras exactas fueron las siguientes. He hecho un conjunto de iniciativas para favorecer en sustitución de importaciones y optimización de uso de divisas, porque son menos divisas, de $96 el barril a $40. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Y bueno, en poco menos de 3 horas cargó contra sus adversarios, volvió a declararse como víctima de un complot que busca derrocarle y buscó conectarse con el alicaído electorado chavista en un año clave, ya que recordemos que en el segundo semestre de este año habrá elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y el oficialismo se ha propuesto el objetivo de mantener el control de la mayoría. Pero bueno, Maduro solo se restringe a seguir los pasos de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, que en un plan llamado Plan de la Patria estableció el camino al socialismo de inspiración cubana y que el jefe de Estado actual tiene como su principal guía, casi como una Biblia. Y esto ha dejado muy molestos a los venezolanos que claman por rápidas acciones para mitigar el desabastecimiento y la crisis económica. Y esto solo reforzará la marcha que la oposición organiza para el día de mañana. La marcha será una expresión por la indignación, por la escasez, las colas, la inseguridad y la represión, así como una marcha por la esperanza y el cambio pronto. Bueno, doctor Londoño, solidaridad con nuestros hermanos venezolanos, que a propósito y recordando lo que usted nos decía al inicio del programa, hoy 23 de enero, conmemoran la fecha en la que una movilización de carácter cívico-militar derrocó al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, poniendo fin así a una dictadura. Hoy en Venezuela se celebra y se clama por la democracia, y esperamos mañana entonces presenciar una gran fiesta política en las calles. Sí, señor, Dios proveerá. El problema no es el tipo de cambio, el problema no es que se haya arruinado la producción nacional, el problema no es que se haya hecho un gasto público desbordado, brutal. El problema no es que Venezuela, teniendo ya recursos limitados, le siga regalando a Cuba 100.000 barriles diarios de petróleo. El problema no es el desgobierno, no es la corrupción. No. El problema es que hay unos capitalistas que en lugar de vender las cosas que compran en un acto de comercio, compran las cosas y las tienen, pero las guardan, las esconden, para que la gente haga colas. Y entonces a eso se contrae el discurso del señor Maduro. Dios proveerá, que Venezuela no se autosuicide. Y que, pues, y está hablando también de un personaje que llegó allá a acompañar lo que es el tetacampeón de no sé qué diablos. Los disparates, las idioteces. He hecho iniciativas, las iniciativas no se hacen, Maduro, se toman iniciativas, se tienen iniciativas, las iniciativas no se hacen. Pero bueno, esas son cosas que para qué discutirlas con un conductor de camión que no sabemos cómo lo haría como conductor de camión, pero sabemos cómo lo hace como presidente de un país. ¡Qué dolor para ese pueblo! Y saber que además es un atarván, es un patán que pisotea los derechos humanos. ¿Qué hace con la oposición? Bueno, algo parecido a lo que hace con Juan Manuel Santos con la oposición acá. Al fin y al cabo, son los íntimos amigos. Ángela, y entonces pues los íntimos amigos se tienen que parecer. Maduro y Santos tienen enormes parecidos, ¿quién lo dudara? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
estuvo como panelista en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, con el objeto de atraer la inversión para Colombia, a pesar del golpe que le asestó con la última reforma tributaria, y para mostrar los avances que dice, siguiendo el libreto expuesto, trae el proceso de paz en la economía colombiana. En un panel denominado Integrando los riesgos climáticos a los sistemas financieros, el ministro de Hacienda sorprendió con la rarísima tesis de que el proceso de paz ayuda a mitigar el cambio climático. Los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal, la agricultura extensiva y otras actividades relacionadas con el conflicto armado han causado deforestación, dijo el ministro durante su intervención, y continuó: la paz reducirá la deforestación causada por los grupos rebeldes para sembrar cultivos ilícitos y sus actividades ilegales. La rarísima tesis expuesta por el ministro pasa por alto que nada se ha dicho en La Habana sobre la mitigación de los efectos destructivos que sobre la capa vegetal del territorio trae la minería ilegal, o de la impunidad que ofrece a quienes han sido protagonistas de la masiva deforestación por causa de los cultivos ilícitos y del vertimiento de crudo a ríos colombianos. Luego de exponer la tesis según la cual el uso extensivo de la tierra es una actividad relacionada al conflicto armado, el ministro dijo que la consolidación de la paz traerá el mejor acceso a la tierra y el uso adecuado del suelo, lo que será bueno para el medio ambiente. Doctor Londoño, a pesar de tan cuestionada versión, el ministro Cárdenas dijo que el gobierno nacional prioriza su inversión en los municipios más afectados por el conflicto y aquellos donde se siembran cultivos ilícitos. Sí, señor. Con esa sale pues el doctor Cárdenas allá en Davos diciendo que el problema ambiental de Colombia se resuelve entregándole a los depredadores el territorio nacional. No se le olvide que en el proyecto que ya tiene el señor de la calle firmado, se le da a las FARC la responsabilidad de convencer a los campesinos que siembran coca, que son los esclavos de las FARC, que son los que siembran coca para las FARC, darles la responsabilidad de buscar cultivos alternativos. Y sale con esta paparruchada allá en Davos. Es que cuando uno no tiene vergüenza, pues no la tiene, y es capaz de decir cualquier cosa. Un gobierno arrinconado por los hechos no tiene sino un último argumento, que es el argumento del cinismo. Y antes de invitar a Carlos Alberto Montaner, que está con nosotros, queremos recordar algo que nos ha pasado por alto. En la campaña contra Andrés Sepúlveda, en esa campaña feroz, logró otra cosa el fiscal, y es que cambiara de abogado y en lugar del que tenía, nombrara nada menos que a Ignacio Londoño. ¿Cómo le parece? Al hombre del cartel del Norte del Valle, al otro amigo de Juanpa, al hombre que está seriamente comprometido en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y en todas las tragedias que han ocurrido con el cartel del Norte del Valle. Ese es el fiscal y esos son sus amigos.